gracias a la universidad, a Laila, a este equipo del Seminario Permanente de Estudios Críticos, transdisciplinario sobre violencia y muerte. Pues bueno, yo soy Marta Méndez Muñoz, soy egresada de la Escuela Nacional de Antropología y trabajo en la Escuela Superior de Educación Física. Y pues he trabajado cuestiones sobre corporalidad, sobre cuerpo. El año pasado compartí con ustedes algo sobre el cuerpo materno. Este, También hago investigaciones sobre la historia de la educación física, pero en este momento lo que yo quiero compartir con ustedes es un texto que elaboré que se llama Violencia y Muerte, las experiencias de las infancias en la segunda mitad del siglo XIX en la Ciudad de México. Pues hablar de las infancias resulta complicado porque es como complejo rastrearlas desde el ámbito de las fuentes. Entonces, pues en el momento que yo empecé a buscar información sobre las mujeres, sobre los niños, encontré experiencias de niños que fueron lastimados, violentados de manera bastante brutal y me doy cuenta que no hay como una historia que dé cuenta de estos cuerpos, de estas infancias, sobre todo porque no hay como un interés, ¿no? Aparte. Entonces, bueno, pues eso es lo que voy a compartir hoy con ustedes. Disculpen si hay ruido, vivimos en un edificio, entonces esta es su casa y de repente hay ruidos extraños de perros, de gente y disculpen el sonido. Pero bueno, reflexionar sobre la muerte y la violencia resulta complejo, sobre todo si buscamos las experiencias de las infancias. En primer lugar, en el siglo XIX son llamados de distintas formas, infante, joven o párvulo. La cuestión etaria no es clara. Esto es importante porque podemos encontrarnos un niño de 6 años al que le llaman joven, ¿no? O un párvulo de 3 años, ¿no? Entonces, no está tan clara la definición de edad como nosotros la tenemos en la actualidad. Primera infancia, segunda infancia, tercera infancia, pubertad, adolescencia. Esos límites no están todavía claros. En segundo lugar, la percepción de la infancia se estaba modificando. El niño y la niña empezaron a adquirir interés económico, político, higiénico, médico y pedagógico. Para los hombres ilustrados, mantener con vida a los niños y educarlos era muy importante, ya que una población sana y vigorosa permitiría construir una nación y formaba parte de la premisa de gobernar es poblar. Y en tercer lugar, la dificultad en las fuentes documentales para encontrarlos. Sus voces y experiencias están constreñidas a los registros que han permanecido a lo largo del tiempo. Y bueno, estos registros son parciales. Aquí también quiero hacer una acotación. Sí me he encontrado con casos de niños lastimados, sobre todo en la prensa, ¿no? Pero me parece que los expedientes que uno puede encontrar en el Tribunal Superior son un poco más complejos porque vienen las descripciones médicas sobre todo. Surgen así algunos cuestionamientos. ¿Cómo podemos acercarnos a la vivencia de las infancias que experimentaron violencia y que los condujo a la muerte? ¿Cómo se expresó dicha violencia? ¿Quiénes ejercieron violencia? ¿Cuáles fueron las sentencias contra los violentadores? El objetivo del presente trabajo es realizar un acercamiento a las experiencias de algunas infancias que sufrieron violencia en la segunda mitad del siglo XIX y que en algunos casos los llevaron a la muerte, a partir de los documentos encontrados en el Archivo General de la Nación, en el acervo del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Bueno, con este objetivo, primero voy a hacer como un acercamiento a lo que se vivía en la Ciudad de México. Posteriormente voy a platicar un poco de lo que es la infancia o cómo se concibe la infancia y después voy a pasar a los casos que encontré en el archivo. Bueno, el siglo XIX es muy complicado para la sociedad mexicana, sobre todo en la Ciudad de México, ya que estábamos pues inmersos en la conformación del Estado Nacional. Había muchos conflictos, sobre todo después del triunfo de la independencia, que no permitieron crear una nación fuerte y próspera. Estuvimos hace unos días de celebrar la independencia, pero eso no significó que nos constituyéramos como una nación inmediatamente. Tuvimos muchísimos conflictos bélicos, además de disputas políticas y económicas. Pero el ideal de nación ya estaba como formándose. Parecía algo inalcanzable. Fernando Escalante explica que tanto liberales como conservadores, después de un tiempo, tenían el sentimiento de que algo estaba perdido
y esa impresión prevaleció a lo largo del siglo XIX. O sea, como que no era tan sencillo consolidar a la nación. En este conflicto político, la sociedad mexicana fue la más afectada en este proceso de conformación de la nación, especialmente los grupos pobres y desprotegidos, para quienes la miseria, la explotación y la desigualdad social se incrementaron. Si nosotros pudiéramos hacer un análisis, entre 1857 y 1880, más o menos, se desarrollaron conflictos importantes, como la Guerra de Reforma, la Segunda Intervención Francesa, el establecimiento del Imperio de Maximiliano, la restauración de la República y el inicio del Porfiriato. Sin embargo, la construcción del país ya había iniciado y fue después de la Constitución del 57, con el triunfo del liberalismo y el establecimiento de la paz porfiriana, cuando se dieron las condiciones para pensar y trabajar en esta nueva nación, así como para elaborar una identidad colectiva, proceso en el que se hizo necesario formar ciudadanos patriotas, morales y libres. En este escenario lleno de conflictos, de guerras, de hambre, de levantamiento de leva, de muchas cuestiones, empezó a surgir un interés por la infancia. Y es que los niños paulatinamente adquieren valor en tanto futuros ciudadanos. La documentación revisada permite observar que en México este fue un aspecto que preocupó principalmente a los médicos, legisladores y moralistas, entre otros personajes, pedagogos también. Y se puede considerar que esta inquietud influyó en este valor de la infancia. Por ejemplo, el médico José María Reyes elaboró un informe en 1866 donde explicaba, cito, supuesta la excesiva mortalidad de la infancia por causa de enfermedades dimanadas en gran parte por el poco cuidado que se tienen entre los pobres con los niños y de la imperfecta asistencia médica, es preciso trabajar por establecer asilos de niños pobres y hospitales de enfermos. Y es que no podemos olvidar que en un contexto de guerra, pues las infancias quedan desprotegidas, en orfandad. La mortalidad no disminuyó y su percepción del médico no se modificó. Por lo que años más tarde, este Galeno en la Gaceta Médica de México escribió otro trabajo donde afirmaba que para resolver la mortalidad infantil debían atenderse tres elementos. Uno, el origen del niño, ¿no? Es decir, tanto el lugar donde nacía como si era hijo natural, si era hijo legítimo, ilegítimo, vamos, hay una categorización sobre el lugar en donde nacen y el origen de la familia, eso era muy importante. El estudio de de los medios ambientales en el que vive y los cuidados higiénicos necesarios. Bueno, los médicos e higienistas decimonónicos intentaron argumentar que existía un alto índice de mortalidad infantil a lo largo de la nación. Sin embargo, algunas investigaciones demuestran lo contrario. Algunos estiman que la población aumentó. Por ejemplo, se tenía la noción de que nacían 178 niños por cada 1,000 mujeres en edad fértil en el año de 1900. Ana María Carrillo considera que el coeficiente era mucho más elevado respecto a otros países, porque no se estaban contando los abortos, los nacidos muertos y tampoco los niños que no se inscribían en el registro civil. ¿No? El registro civil es una institución que apenas está tomando forma y no todos los niños eran registrados en esta institución. Pueden recordar que los niños eran vamos, el registro de los niños se hacía a partir de la fe de bautismo. O sea, ese registro lo tienen las iglesias hasta que en la Guerra de Reforma se establecen precisamente estos mecanismos de regulación de la población. Por su parte, Fausta Gantús afirma que la población se incrementó en la Ciudad de México en menos de 30 años. En 1869 había más o menos 200,000 habitantes y en 1894 había 350,000. Si bien existió una migración constante que influyó en el crecimiento de la Ciudad de México durante este periodo, los datos cuestionan el fundamento médico de la elevada tasa de mortalidad. El discurso médico muestra una constante preocupación por este problema, por lo que se puede deducir que los galenos mexicanos estaban influenciados por un discurso político encaminado a incrementar la población que se daba en otros países. Esto es muy importante. La preocupación por los niños y las niñas
no es exclusiva de México, ¿no? Todos los países están tratando de atender precisamente esta posibilidad de incrementar la población y mantenerla con vida, porque los estados-nación se están conformando, ¿no? Pues a lo largo del siglo XX tenemos guerras, sobre todo en la primera mitad, que va a obligar a que el Estado precisamente cuide a los futuros soldados y futuros ciudadanos. Bueno, pero ¿qué pasa con la infancia en realidad? Eso es lo que pasaba en la Ciudad de México y en el contexto de los discursos médicos. Bueno, pues los niños han estado presentes a lo largo de la historia. Siempre eh, han estado, hay diferencias en la manera en cómo los a lo largo de la cultura a la que hagamos referencia. Alberto del Castillo propone una mirada de la niñez desde la historia como una etapa, cito, de la vida del ser humano, un proceso biológico determinado, sino ante todo como una construcción de carácter simbólico, estrechamente vinculada a un contexto y a un periodo histórico específico. Si pensamos la infancia como esta etapa que obedece a al crecimiento que nosotros tuvimos de niños y niñas, pues vamos, sí obedece al proceso biológico, ¿no? La primera infancia, la lactancia, cuando aprendemos a caminar, cuando aprendemos a hablar, cuando empezamos a aprender cosas a partir de la escuela, pero también está atravesado por el momento histórico al que hacemos referencia. Este valor simbólico que empiezan a adquirir los niños como una parte importante de la población obedece precisamente a el tiempo. En este momento histórico, pensemos, pues los niños siguen teniendo un valor importante, aunque se mira, o sea, ya tiene como la infancia un, un desarrollo importante, están los derechos de los niños. Nosotros fuimos adultos que crecieron sin los derechos de los niños, ¿no? El Estado mexicano tiene infancias y va a firmar decretos, establecer leyes y reglamentos con ese objetivo. Por otro lado, Beatriz Alcubierre explica que México en el siglo XIX experimentó, cito, un fenómeno cultural en relación con la infancia semejante al detectado por la historiografía europea, cierro cita. Y bueno, en Europa, esta percepción de la infancia se fue modificando a lo largo del movimiento ilustrado, desde el siglo XVIII. Alberto del Castillo explica que el nuevo concepto de la niñez se encuentra estrechamente vinculado a los inicios del sistema educativo moderno. Bien, si hay una preocupación por higienizar a los infantes, otro aspecto importante que no podemos perder de vista es el proceso de escolarización, ¿no? Los niños van a tener que higienizar, les van a enseñar muchas cosas, en espacio, catecismo. El Estado moderno contó en el siglo XIX con condiciones políticas, culturales idóneas, que le permitieron desplegar una serie de dispositivos institucionales que cubrieron diversas áreas y eran el juez, el juez libera a Santos y él dice que, pues que como no hay, solo hay sospechas y no habiéndose encontrado nada en las actuaciones, pues póngase en libertad a Santos bajo fianza. No dicen cuánto paga de fianza, pero bueno, este es el primer caso que habla sobre cómo se expresa la violencia en las infancias a partir de estos golpes de un adulto que se supone estaba tenía bajo su cuidado a este pequeño. Otro es el caso del niño Guadalupe, que falleció el 12 de octubre en Tacubaya en 1864. Y bueno, según el expediente, parece haber fallecido a consecuencia del cruel trato que recibió de doña Marta Palma. El informe médico expresa lo siguiente. Aquí quiero hacer un paréntesis porque ya se practican autopsias. Los médicos son los que están precisamente inspeccionando los cadáveres, abriendo, haciendo este análisis de cómo estaban estos cuerpos. Por eso estos expedientes nos permiten conocer esta violencia. Cito, el joven José Guadalupe de 7 años, por eso les digo, la cuestión de edad no está tan clara. El joven José Guadalupe de 7 años, delgado, trigueño,
pelo y cejas negras, ojos pardos, nariz afilada, boca regular, envuelto en una camisa y calzoncillos blancos de manta. Registrada la superficie del cuerpo, presenta el pulmón morado y parte del cuerpo con una contusión en el cuadril. El cuadril es la cadera. Tenía una contusión en el párpado del ojo izquierdo y en la mejilla. Cierro cita. El expediente permite conocer que es la señora Carmen Favela, natural de Tacubaya, de 25 años de edad, que declaró que hace como 15 días tuvo noticias de que su ahijado había recibido, cito, un trato muy crudo de doña Marta Palma, residente en el pueblo de Coyoacán, que con ese motivo pasó a recoger a dicho niño trayéndolo para este valle, que una vez en su casa lo examinó y encontró su cuerpo que estaba todo moreteado. Tenía especialmente una en la sentadera derecha, en estado ya de cicatrización, y que en el acto empezó a asistir al niño para ver si lograba salvarlo, porque lo veía bastante grave. Gravedad que conoció porque desde luego notó que arrojaba sangre, que a pesar de sus esfuerzos y de su dedicación tuvo el sentimiento de que falleciera, lo que pasó el día 12 a las 5 de la mañana, que es cuanto sabe, cierro cita. El informe médico establece que el cadáver de José Guadalupe, un niño de 6 años de edad, presentaba pues un enflaquecimiento general, o sea, era muy delgado, lleno en general de petequias, algunas moradas con equimosis en los declives. Cuando hacen la autopsia, encuentran una mucosa gastrointestinal. Estaba reblandecida con placas rojizas, puntos inflamados con algo de materia fecal mezclados internamente. De lo dicho concluimos que fue muerte natural y que debido a una gastroenteritis complicada con púrpura. Cierro cita. Bueno, probablemente sí, el niño estaba enfermo, pero la condición del niño se agrava a partir de los golpes y los moretones que tiene, sobre todo en el cuerpo. También sufrió violencia a cargo de la mujer que estaba bajo su cuidado. A la señora Guadalupe no se le castigó. Estos dos casos permiten observar la violencia física expresada en golpes y lesiones hacia pequeños. El registro médico nos permite verificar los moretones y las cicatrices que tenían desde hace tiempo. Es decir, la violencia era recurrente. Los violentadores son adultos que los tienen bajo su cuidado. Estaban cerca de ellos y en ambos casos coinciden. No hay castigo. Y bueno, estos son como casos de mucha violencia corporal hacia los niños y a continuación voy a compartir con ustedes casos de maltrato, ¿no? Donde los infantes sufren violencia corporal, pero no los conduce a la muerte. En 1879 se remitió a la cárcel de la Ciudad de México a Cristina León porque el señor Genaro Barrón observó que en la casa número 1 de la calle de San Felipe tenían colgado a un niño de las manos con un mecate en el patio de la casa. Quien detuvo a la mujer fue el gendarme Matías Romero. El pequeño colgado de los brazos era Enrique Restaño, de 11 años, y el niño declaró lo siguiente, que en la mañana la señora, su abuela materna del declarante, Cristina, salió y dejando en un cajoncito 5 centavos de plata y 1 de cobre, y el exponente los tomó y se fue para gastarlos en fruta, que en la tarde llegó la señora su abuela y buscó el medio, y como el declarante le contestó que lo había gastado en fruta, le dijo, ya el otro día te pasé lo del robo de tlacos, que gastaste en Piloncillo, pero acuérdate que te prometí colgar y ahora lo hago. Que en el acto tomó el mecate y colgó al declarante, y acababa de colgarlo cuando bajó un señor de la vivienda alta que había ido de visita y fue a traer a la policía. Cierro cita. Por su parte, Cristina León es una mujer natural de 52 años y viuda, y declaró, cito, ayer castigó a su nieto por haber dispuesto de medio real sin su voluntad, porque ya varias veces había estado tomando medios reales, tanto de la renta como de la casa en que están arrimados, que dicho castigo consistió en amarrar al niño de los brazos con un mecate, dejándolo parado en el suelo, y que el niño no tenía necesidad de robar, porque solo lo hace por los malos consejos de las criaturas del colegio, que al dicho niño nunca le ha dado azotes. Cierro cita.
El expediente no menciona nada sobre los padres del niño. Sin embargo, nos permite conocer algunas de las condiciones de vida de la abuela Cristina. Es viuda y refiere que están arrimados en una casa, es decir, no tienen una vivienda. La acción de la abuela es castigar al niño por tomar de forma recurrente dinero. Y bueno, no recibió sanción por el castigo. También nos muestra que aparentemente el niño sí acudía a alguna institución educativa. Otro es el caso de la joven Emilia. Emilia Hidalgo, una niña que sufrió maltrato en noviembre de 1869. Quien dan parte a la autoridad son los señores Manuel Carmona e Hilario Trujillo, porque Demetria Romero da mucha mala vida a la joven. Cito, esta es huérfana y por desgracia se ha encontrado con una mujer muy bárbara, pues ha habido que después de darle de 3 a 4 zurras por nada, ha llegado la vez de quemarle la boca con lumbre. Cierro cita. Como podemos observar, aquí quien da parte a la autoridad son los vecinos. Seguramente los golpes y los gritos eran escuchados por la comunidad. En el interrogatorio, la pequeña Emilia explicó ser natural de Texcoco. Tiene una edad de 8 a 9 años, es decir, la niña no sabe su propia edad. Vive con Demetria desde que murieron sus padres. Se le preguntó por qué le da mala vida y respondió, cito, que cuando se tarda en los mandados o cuando no hace bien las cosas de la casa, la azota con un cuero y la castiga, dejándola sin comer, que el otro día, porque se comió a escondidas una torta de pan, le iba a quemar la boca con una lumbre, pero no llegó a hacerlo. Cierro cita. Le preguntaron a la niña Emilia si tiene algún familiar y respondió, no conoce a ninguna más que a esa, esta no conoce a ninguna más, que por eso está con su madrina, la cual también le pega, porque se duerme mucho en las mañanas o en las noches. Preguntándole si tiene algunas señales de los azotes, mostró los que yo, el secretario, doy fe. Preguntando si quiere seguir viviendo con su madrina, contestó que quisiera la llevaran con otra persona que no la azotara tanto. No firmó. Cierro cita. La declaración de la pequeña Emilia refleja condiciones de vida. Duerme mucho por la mañana y por la noche, pero comenta que no le dan de comer. Esto puede explicar el cansancio que presenta y lo que motiva que bajo la mirada de la agresora proporcionara los golpes. Pero, ¿qué declaró Demetria Romero? Bueno, pues Demetria es una mujer natural de Texcoco, de 27 años y soltera, y dijo que hace poco más o menos de un mes por el fallecimiento de Vicenta Hidalgo, madre de la niña, que fue hija natural del ya finado Manuel Chávez, quedó a cargo de la declarante por ser su madrina de bautismo y no tener más parientes. Que en cuanto a la acusación que se hace de la mala vida que le da, hay mucha exageración, pues que aunque es verdad que los más días la azota prudentemente con una correa de cuero, es para quitarle la pésima educación que tiene y para mejorar sus costumbres y para corregirla de sus defectos, pues tiene los de comerse las cosas de la casa y golosinas a escondidas, que se levanta tarde y se dilata demasiado tiempo en el mandado y se distrae de los quehaceres de la casa por jugar, que no ha tenido intención de quemarle la boca, sino que solo la ha intimidado con que lo iba a hacer para que no se comiera el pan. Que no es cierto que haya cometido faltas con los vecinos que la acusan, menos con el subinspector. De las vecinas dice que cuiden a sus hijos y familia, que no se metan a corregir sus faltas. No tiene interés de conservar a su lado a su ahijada. Cierro cita. Bueno, como podemos ver, Demetria es una señora violenta. Se pelea con los vecinos, anda echando pleito por todos lados. Es una mujer soltera y pues no quiere cuidar a la niña, ¿no? Y nos es revelador cómo la niña Emilia es una niña porque juega, ¿no? Todavía está jugando y eso le enfada precisamente a Demetria. A diferencia de otros casos, aquí sí existe una sentencia. Cito, el ciudadano juez
atento al mérito de culpabilidad que resulta contra Demetria Romero y con fundamento en el artículo 20, la convino a que sufra 2 meses de servicio en la cárcel contados desde esta fecha y que en cuanto a la niña huérfana Emilia Hidalgo sea puesta a disposición del gobierno del distrito, instruido para que se le mande al hospicio de pobres. Cierro cita. Bueno, pues ya me pasé del tiempo. Violencia, muerte y maltrato fueron algunas experiencias de las infancias en la segunda mitad del siglo XIX. Si bien el Estado estaba desplegando una serie de dispositivos encaminados a regular la población, específicamente cuidar a los niños y las niñas, muchos estaban lejos de alcanzar la edad adulta. Esa representación de ciudadano fuerte y vigoroso, que además, cabe mencionar, es un ciudadano masculino, para algunos es solo un ideal, una representación, porque no se mantuvieron con vida. Sin duda, aún queda mucho por indagar en acervos documentales sobre la temática, pero los documentos que se presentan nos permiten acercar y conocer las vivencias que contribuyen a complejizar la infancia y a mostrarla como dinámica, evidentemente condicionada por las condiciones materiales de existencia, además de los múltiples intereses que la rodean. Bueno, pues muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas. Gracias. Gracias, querida Marta. No, no hay ningún problema con el tiempo, ¿eh? No, no se preocupen, o sea, sí tenemos mucho, mucho rato y de hecho sí nos interesa muchísimo escucharlos y ver el material que nos comparten, así que sin problema no se apresuren por eso, ¿eh? Eh, ¿Crees que sí terminaste bien? Sí. Solo comentar que no traigo imágenes, ¿no? Ok. A la hora de pensar en hacer diapositivas, solo hubieran tenido texto. Eso también es importante que quien nos escucha lo conozca. Si bien la cámara fotográfica la trae Maximiliano de Habsburgo, hay pocas fotografías o imágenes que nos permitan conocer. Hay imágenes sobre la representación ideal de la infancia, pero pues estos casos evidentemente no se muestran o no se pueden, bueno, no hay fotografías o imágenes de la violencia hacia los niños, ¿no? Ese es como un comentario adicional. Nada más, querida Laila, sería todo. Ok, muchas gracias. Entonces, pues bueno, le cedemos la palabra al doctor Francisco, por favor. Gracias, Marta. Hola, hola. Muchas gracias, Marta, por esa plática tan interesante de las violencias en las infancias. Bueno, pues yo soy Juan Francisco Escobedo Martínez. Es, eh, yo tengo, digamos, mi área de actividades en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y junto con Marta, con Raúl, con Eduardo, desde hace tiempo pues tenemos una serie de incursiones académicas y de investigaciones en conjunto que tienen que ver con el género, la sexualidad, que tienen que ver, digamos, también con estudios coloniales, pero también con estudios contemporáneos, y precisamente desde el Centro de Estudios de Género, Sexualidad y Etnicidad Marinela Miano, ¿no? Fundamentalmente yo siempre me he centrado en el periodo novohispano, pero también tengo diversas inquietudes, de alguna manera por las cuestiones que tienen que ver con sujetos culturales y también con artefactos culturales, ¿no? Y en alguna ocasión, que yo algún viernes por la noche en el que me entraba desocupado, pues yo le cambiaba la televisión abierta, y en el canal 14 me recuerdo que aparece una imagen en donde Maribel Guardia, enfundada en un negligé negro, es perseguida con un hacha, ¿no? Por un personaje bastante peculiar en un edificio. Y dije, esta película se ve interesante, ¿no? La terminé de ver y ¿esto cómo se llama, no? Y ya la busqué, y es una película de Luis Alcoriza que se llama Terror y Encajes Negros, ¿no? Entonces, ya después platicando con Lalo, con Eduardo, nos dimos cuenta que a los dos nos gustaba la película, ¿no? O sea, y coincidimos en que esa película, pues nos parecía, digamos, una pornotopía, pero muy a la mexicana, ¿no? Muy adaptada, digamos, al espacio mexicano. Y esta es, digamos, uno de los filmes que es de lo que les quiero hablar el día de hoy, ¿no? Precisamente de esta pornotopía a la mexicana que nosotros encontramos en esta película de Luis Alcoriza, quien, pues Luis Alcoriza, pues es un exiliado español
que para la década de los años 80, pues ya era un reconocido guionista, director, y que se había entregado, digamos, desde su perspectiva de traslado a la crítica de la mexicanidad para mostrar pues las transformaciones sociales de México que lo acogió desde ese ya lejano 1939, ¿no? Y entonces a lo largo de su carrera como guionista, pues él participó en el guión de Los Olvidados, por ejemplo, de Luis Buñuel. También tuvo presente las cuestiones del indigenismo, ¿no? En el mundo rural, en tres de sus películas, como fueron Tlayucan, Tiburoneros, Tarahumara, y por supuesto dirigió esa película también que me divierte mucho, que es y que trata a las cuestiones que tienen que ver con la identidad del mexicano, que es Mecánica Nacional, ¿no? Entonces, pues él, pues para la década de los 80, pues dirige esta película, y en ese momento, pues el cine mexicano se encontraba ya en una de tantas crisis que coincidió con la época de los trabajos menores de este director. Y es en ese contexto, en el año de 1985, en donde Alcoriza dirige Terror y Encajes Negros, una película de drama, suspenso, terror psicológico. Y a pesar de que la película no tiene la relevancia de sus trabajos anteriores, este director continúa, ¿no?, con el desarrollo y profundidad de sus personajes y hace patente a través de ellos, pues elementos culturales, ¿no?, presentes en la ciudad mexicana, ¿no? Cuestiones de la desigualdad social, cuestiones del machismo, cuestiones de la doble moral en torno a la sexualidad, pero resalta la intención de retratar el microcosmos de una clase media aspiracionista. ¿A través de qué? Pues de una aparente normalidad en la que permanecen ocultos los fetiches, las patologías sexuales, que cuando quedan al descubierto se manifiestan de una manera amenazadora y siniestra. Y entonces pues, cabe destacar, por otro lado, que pues, las actuaciones pues, no son sobresalientes, pero es muy interesante. Yo la veo la película y digo, la película es tan mala que por eso es buena, ¿no? Y entonces, vemos a una Maribel Guardia, pues Maribel Guardia, bueno, ¿qué podemos decir, no? O sea, lo interesante del asunto es que fue nominada al Ariel, ¿no? Por esa película. Y Claudia Guzmán, que es un personaje que se llama Coquis, ganó el Ariel, ¿no? Por la mejor coactación femenina, ¿no? Por su papel precisamente de Coquis en esa película, ¿no? Entonces, completan el elenco Gonzalo Vega, Jaime Moreno, Claudio Obregón, ¿no? Que nos retrata ese microcosmos y que en un momento dado, pues, tiene como varios niveles, ¿no? Porque tenemos, por un lado, es con spoilers, ¿eh? Entonces, si la van a ver, pues, se las voy a spoilear, ¿no? Porque por un lado tenemos el matrimonio Martínez, compuesto por Isabel Martínez y por Giorgio Martínez, que son Maribel Guardia y Gonzalo Vega. Pues, por supuesto que Isabel, ¿no? Que es el personaje de Maribel Guardia, pues es una mujer voluptuosa, joven. O sea, en los 80 pues Maribel Guardia era bastante joven todavía, pero vive casi prisionera en un lujoso penthouse, ¿no? Ubicado en una zona residencial clase mediero del antiguo Distrito Federal de la década de los 80. Y entonces en una ocasión ella pues vive encerrada, su marido no la deja salir, es el clásico macho violento, ¿no? Que la tiene sometida en su casa. Y ella se entretiene viendo los catálogos de lencería porque sabe que le lucen, ¿no? Sabe que se ve bien. Y entonces ella le muestra un catálogo a su marido, no, mira, este se ve muy bonito, una lencería con la ilusión, ¿no? De que él se la obsequiara en algún momento. Pero para su marido, pues él le hace claras muestras de desaprobación, de que pues eso no es para mujeres decentes, que solo lo usan las putas. Y provoca un gran desencanto en la mujer que fuera reina de belleza, ¿no? Y entonces ella disfruta del boato, ella disfruta del lujo, ¿no? Que le prodiga su marido, y al mismo tiempo ella también satisface sus necesidades porque aparte lo espera Bella, lo espera con la comida lista, cuando llega le prepara su cubita, le pone las pantuflas, se arregla para recibirlo y entonces, pues ella se encuentra frustrada. Es algo así como lo que Betty Friedan llamaba el problema que no tiene nombre, ¿no? O sea,
tiene todo, pero a la vez con una gran insatisfacción de vivir, digamos, en esa situación, que la tiene, digamos, al límite de resistencia. Ella quiere salir, ella quiere pues no quiere hacer realmente nada malo, sino que simplemente pues le quiere salir de compras, quiere salir a los súper, o sea, quiere salir a tomar un café, ¿no? Porque prácticamente no tiene amigas en ese sentido. Y en una ocasión pues le reclama a su marido, tiene una discusión, y él le apunta con una pistola, ¿no? Primero te mato a que te vean otros hombres, y entonces mátame, etcétera. Una escena llena de drama. Y finalmente él acepta, ¿no? A regañadientes, ¿no? Dejarla salir, ¿no? Con la frase, si no te quisiera tanto, Chabela, y la deja salir en ese sentido. Y al mismo tiempo, ahí encontramos, digamos, otra característica, porque pisos abajo viven tres mujeres que por alguna razón, yo diría que por el poder del Gon, siempre aparecen con muy poca ropa, ¿no? Entonces están en su departamento, viven las mujeres. Y entonces el esposo de Isabel se toma la molestia de antes de llegar a su casa, de darse una pasada por el departamento de estas tres mujeres extrovertidas y fiesteras, las turistas, porque así las llama la chica que es recadera, que hace limpieza, llamada Coquis, porque trabajan en la Secretaría de Turismo. Y entonces, pues se pasa con ellas, él tiene un trabajo donde tiene acceso en ese tiempo a lo que era la fayuca, les hace regalitos, ¿no? De electrodomésticos, de relojes, que él puede, digamos, que tiene acceso por la cuestión de su trabajo, y entonces se toma una copita, tiene toqueteos, le coquetean, ¿no? Y él pues está como la esperanza implícita de que va a conseguir los favores sexuales de una de ellas o por qué no, ¿no? De las tres juntas, ¿no? Entonces, todas estas escenas resultan reveladoras porque evocan lo que Paul Preciado denominó una pornotopía, es decir, un espacio imaginario y arquitectónico en el que están entrelazadas a manera sistemática, pues imágenes sexuales, la arquitectura y pues la cultura de consumo, ya que si bien es cierto que Preciado se refiere al régimen espacial de la casa suburbana norteamericana de la década de los 50, en contraposición del departamento de soltero del espacio citadino, ambos se presentan como una traducción arquitectónica de la masculinidad, feminidad y heterosexualidad, pero en el espacio mexicano, pero en el último, en ese espacio arquitectónico de masculinidad, es el playboy, el soltero codiciado, el hombre exitoso, enfundado en su bata de satín, quien dispone de su espacio libremente para habitarlo sin la sofocante presencia de la figura de la esposa y los hijos. Entonces, mutatis mutandis, el condominio al que hacemos referencia también se caracteriza, si bien es cierto, muy a la mexicana por la representación idealizada y estilizada de la sexualidad, el cuerpo y la relación, por supuesto, siempre desigual entre los géneros. Y es que en ese sentido es menester de lo que les estoy argumentando, el aproximarnos someramente a esta película de, de Alcoriza, ¿no? Desde la óptica precisamente de Paul Preciado, ¿no? Y entonces, ahí lo que vamos a tener, aquí que me quiero centrar ahora, o sea, ese es, digamos, como que uno de los aspectos, el otro nivel es, y el que quiero tratar aquí ahora, es el de un vecino llamado César, y con el que comienza la película, interpretado por Claudio Obregón, que de alguna manera vive en el mismo condominio también. Y la película inicia con él, ¿no? Él está en un centro comercial, se encuentra en una escalera eléctrica muy repegado detrás de una mujer, ¿no? Que está subiendo, digamos, al segundo piso de ese centro comercial. Pero lo interesante del asunto es que él está olfateando el cabello. Está muy cerca de él y le está oliendo el cabello. Al llegar al segundo nivel, la mujer toma para un lado, sin tranquilamente, sin haberse dado cuenta del acoso sufrido, y él presuroso se aleja en otra dirección y momentos después a la mujer le señalan que su vestido se encuentra completamente rasgado por la parte de atrás. Él había tasajeado el vestido, digamos, con una navaja, y entonces ahí, de alguna manera, Alcoriza anticipa
esa sexualidad oculta, tal vez esa perversidad que se esconde detrás de la fachada de un hombre aparentemente tranquilo, impecable y apacible, ¿no? Y es que César es un hombre culto. Es un hombre de costumbres tranquilas, es un hombre de gustos refinados, es un etnomusicólogo, sabe de historia del arte, estudia y repara instrumentos antiguos, colecciona añosas armas blancas, las tiene colgadas, digamos, en su departamento, y entonces para sus actividades en casa requiere calma y concentración, pero su tranquilidad siempre se ve rota por el alto volumen de la música proveniente del departamento de abajo en donde viven pues las turistas, ¿no? Esas tres mujeres que son fiesteras, que son alegres, ¿no? Que siempre están cantando y bailando en su departamento, ¿no? Eh, eh, y entonces, él las odia, ¿no? Las odia por escandalosas, las odia por fiesteras, pero al mismo tiempo, cuando se las llega a encontrar en el elevador del edificio, él se achica. Se siente intimidado por su carácter alegre, su carácter extrovertido. Y entonces, detrás de esa apariencia tranquila de César, de esa inseguridad ante la presencia femenina, se encuentra un hombre cuyas prácticas sexuales rayan o se inscriben en aquello que los intelectuales de finales del siglo XIX e inicios del XX llamaron de forma despectiva el fetiche. Y es que el músico poco interés tenía en las prácticas penetrativas y menos en cuestiones reproductivas, porque realmente lo que le satisfacía era el olor del cabello femenino, el estar oliendo el pelo de las mujeres, y para calmar esa necesidad salía por las noches en un Volkswagen armado de una navaja, nunca de unas tijeras, era muy curioso, él lo hacía con una navaja, porque al mismo tiempo le servía, digamos, para amedrentar a, digamos, a sus víctimas. Iba por la ciudad a levantar o a arrinconar en la calle a prostitutas o alguna mujer joven y cabello largo que realizaba algún mandado y tenía la poca fortuna de cruzarse en su camino. Las amenazaba con su arma blanca y con la misma les cortaba el cabello, ¿no? Y entonces al llegar al departamento después de sus correrías, se dirigía a un mueble que siempre tenía cerrado con llave y colocaba como si de reliquias se tratara los mechones que mutilaba de sus víctimas. Después a solas sacaba alguno o algunos de ellos, los peinaba con mucha paciencia, los perfumaba y después los olfateaba así lleno de placer, ¿no? En medio de un paroxismo que le resultaba, digamos, en extremo muy placentero, ¿no? Pero como él mismo sabe y reconoce que sus prácticas sexuales y la forma de satisfacerlas no se encuadran dentro del marco disciplinario de la normalidad, se cuida de no realizarlas en su edificio. Y es que en una ocasión se encuentran las turistas en el elevador, ellas le sonríen, lo ponen en apuros, y él nerviosamente saca su navaja del bolsillo. Se encuentra furioso y frustrado y quiere castigarlas, pero al mismo tiempo se siente inquieto por la posibilidad de obtener varios trofeos en un mismo momento. Sin embargo, no se anima a actuar y se dice a sí mismo a manera de mantra, como si el lenguaje contuviera el impulso que desbordaba sus sentidos, como si se tratara de una anacoreta que busca domar la carne en donde vivo no, ¿no? Entonces guarda su navaja otra vez y también tiene una lucha interna en el momento en que se acerca a Kokis, esta mujer recadera y que le hace la limpieza del departamento. Ella tiene llave y entra cuando César no está, pero frecuentemente cuando él regresa al trabajo, la encuentra realizando todavía sus labores, lo cual le molesta en extremo porque la encuentra con el cabello suelto. Y siempre para él le parece provocador y excitante es precisamente que traiga la cabellera al aire, ¿no? Entonces él le dice, ya te he dicho que te recojas el cabello, no me gusta verte así. Un día las turistas organizan una fiesta, ¿no? Eh, como pasa, digamos, en esas heterotopías cinematográficas, celebran, digamos, un aumento de sueldo y en ese momento Kokis va a su departamento, no le gusta que lo moleste en sus aposentos y ella se enoja porque de alguna manera, no sé si sea que el hombre le resulta misterioso o porque le resulta, digamos, atractivo.
Pero ella le dice, si usted quisiera, yo me podría portar muy bien, ¿no? Y entonces César ya no se contiene en el momento que ella se suelta el pelo, se, se se acerca mucho a ella, le empieza a oler la cabellera, y mientras Coqui se prepara para tener un encuentro sexual, él aprovecha el momento para cortarle con unas tijeras la cabellera, ¿no? Entonces ella se enfurece, lo llama loco, ¿no? Y entonces, ahora sí que el monstruo ha quedado expuesto, no hay manera de justificar su proceder, y ante la amenaza de que su secreto sea divulgado por Coquis, empieza un forcejeo y en ese forcejeo él termina matándola cuando la arroja con fuerza, digamos, al suelo, ¿no? Entonces ahora ese músico tranquilo y retraído se ha convertido en asesino y se enfrenta al dilema de deshacerse del cadáver y con prisa y cayendo en cuenta del atroz hecho que había realizado, lo envuelve en una cobija y para sacarlo del edificio no le queda más remedio que usar el elevador para llevarlo al estacionamiento y subirlo a su Volkswagen, ¿no? Sin embargo, para su mala fortuna, se topa de frente con Isabel, con Chabela, quien ha vuelto al edificio después de no atreverse a engañar a su marido con un supuestamente bien intencionado amigo de nombre Rubén. Entonces, a Isabel cuando ya la dejan salir, pues en la calle la abordan muchos hombres, Rubén la aborda en una ocasión que se le rompe un tacón del zapato, si es amiga de ellos y la convence alguna vez de ir a su departamento y ella, como sí se había comprado el negligé negro, nunca se lo había mostrado a su marido, y esa noche, pues, que su marido iba a salir de viaje de trabajo, decide enfundarse el negligé y un vestido y salir a ver a su amigo Rubén, pero en el último momento se arrepiente y vuelve a casa, y es en ese momento, en cuanto vuelve a casa, que se topa de frente, ¿no? A César en el elevador que va transportando el cuerpo, y entonces profiere un grito aterrador, ¿no? Y corre a ocultarse a su penthouse, ¿no? Entonces César regresa al departamento, está aterrado, o sea, ha quedado descubierto, ¿no? En ese sentido. Y entonces voltea a ver a la pared y ve un hacha colgada y decide también darle muerte, digamos, a Isabel. Pero lo que pasa por su mente es bien interesante porque lo primero que dice es, todos se van a burlar de mí. O sea, finalmente le preocupa mucho lo que la gente va a pensar acerca de él en ese sentido. Y entonces ahí inicia una persecución que me parece memorable en el cine mexicano y que adapta, digamos, estas geografías, el tropos de Final Girl, ¿no? De la chica final, tan popular en las listas slasher norteamericanas de las décadas de los 70 y de los 80. Y es que el estilo de vida de César, el espacio que habita, las reliquias que ahí acoge, sean instrumentos musicales restaurados, armas ilustradas o cabelleras mutiladas, son expresiones de, lo que, de esa pornotopía de la desviación, ¿no? Como lo llama Paul Preciado, ¿no? Pero también abreva de lo que sería la heterotipología, o sea, Paul Preciado abreva de la heterotipología de Michel Foucault, y en contrapartida de la pornotopía restrictiva, cuyo fin es la regulación y normalización de las conductas sexuales a través del matrimonio, como lo es el caso de Isabel con su esposo, la pornotopía de la desviación se constituye en el espacio reservado a individuos cuyo comportamiento es desviante con respecto a la media o a la norma exigida. Entonces, si bien el filósofo de Potiers emparenta esta heterotopía con lugares como el burdel, nuestra pornotopía se localiza en este pequeño departamento clase mediero de la ciudad mexicana, en la que el ocupante lo ha convertido en ese lugar reservado, en donde se realizan esos mundos posibles, en donde resuenan las melodías antiguas, las batallas entre caballeros y el dominio sobre las mujeres a través de una olfativa veneración capilar. Como bien afirma Preciado, las pornotopías coexisten en un determinado tiempo histórico. En ese sentido, la pornotopía de César retoma aquellos antaños saberes de la psicología, la psiquiatría y la sexología normativa de los siglos XIX y XX para hacer de él y su fetiche, bueno, yo sé que a lo mejor no es el más adecuado, pero este concepto desdeña cualquier deseo y práctica sexual no destinada a la procreación, este,
todo esto lo hace un sujeto desviante que contrasta con la figura varonil del esposo que habita el penthouse, que con violencia física y verbal construye a su bella esposa al ámbito de la domesticidad. Y es que en el espacio de César imperan sus sentidos, sus fantasías. Él puede ser el trovador itinerante, ¿no? Él puede ser el caballero andante que con valentía y gallardía toma los mechones de cabello, tal vez a manera de gloriosos trofeos obtenidos en aguerridos torneos. No obstante, la pornotopía de la desviación que terror y encajes negros edifica alrededor de la persona de César y que transmite a sus espectadores constituye una alteridad que solo la muerte puede sofocar, ¿no? Y es aquí en esta pornotopía que el músico aparentemente tranquilo se enfrenta a su propio verdugo, Isabel. Y es que en la parte final de la película se aproxima, como dijimos, al tropos de Carol J. Clover, que denominó la chica final, ¿no? En un estudio que traducido es Hombres, Mujeres y Motosierras, género en las películas modernas de terror. La autora analiza distintas cintas slasher para referir que la chica final es aquella que sobrevive de un colectivo o por su papel estelar a los embates de un asesino siempre con rostro masculino. Pensemos en Halloween, ¿no? Donde Jamie Lee Curtis sobrevive. Pensemos en la masacre de Texas, ¿no? Que también, digamos, hay una chica que por una serie de virtudes a lo mejor no expresadas, sobrevive, ¿no? Y entonces la violencia visual y la sensualidad accidental provocada por la eventual pérdida de la ropa de la víctima. Ah, porque en un momento dado, como la fiesta de las turistas hace mucho ruido y Isabel corre por todo el edificio y termina en la azotea, para llamar la atención de la policía que está debajo, lo único que se le ocurre es desnudarse y aventar la ropa y quedar enfundada en el negligé negro por el que va a ser perseguida, digamos, por lo que resta de la película, por César, quien pues, busca matarla, digamos, a hachazos, ¿no? Entonces ahí, tanto esa pérdida de la ropa como la violencia visual son elementos narrativos que predominan ese tropos, ¿no? De lo que es la chica final, ¿no? Entonces, y a diferencia de las otras víctimas de la película, como es el caso de Cookies, ella se distingue por su alto grado de moralidad, ¿no? Y por su sexualidad constreñida, ¿no? Ya sea por la abstinencia o la fidelidad implícita en el matrimonio. Como dijimos, esta Isabel pues, salía a la calle pues a hacer lo que hacía una chica decente, pero se encontró un amigo que la estuvo envolviendo y finalmente decidió ir a verlo una noche, pero en el último momento se arrepiente, ¿no? Se arrepiente, vuelve a casa y ya no da ese paso final, lo que la convierte, digamos, en una mujer virtuosa, ¿no? Que respeta al hombre con el que se había casado, ¿no? Entonces, es una mujer fiel, inteligente y habilidosa, cuasi casta y en ocasiones en búsqueda de su propia independencia y libertad. Entonces, ella, en ocasiones, quien se sobrepone a la violencia homicida y se torna en el verdugo del asesino, o como en muchos otros casos, será salvada por el azar del accidente o por alguna autoridad civil que pueda aparecer de forma fortuita, ¿no? Y esto último refuerza los estándares americanos que subsumen la agencia femenina, pues según la estudiosa del subgénero slasher, ya que a pesar de encarar con éxito las amenazas de muerte, las sanguinarias persecuciones que además enfrenta generalmente en paños menores y empapada de sangre y sudor, su supervivencia no supone un triunfante final, sino que es un éxito lánguido, un éxito triste, melancólico, ya que enfrenta pérdidas materiales, pero lo más importante, puede sentirse embargada por la soledad, el desamor y el total desamparo, ¿no? Porque la sobrevivencia puede implicar, por un lado, que la víctima enfrente un trauma por el resto de sus días, lo que narrativamente pone en la palestra una posible secuela, ¿no? O por otro lado, su supervivencia se erige como el triunfo sobre la otredad, lo que la sociedad americana y de consumo propia de la posguerra consideran anormal y desviado. Pero en el caso de nuestra pornotopía de la desviación, en esta que se hace en la mexicana, el edificio se constituye en el espacio en el que Isabel encarna ese tropos de la chica final, ¿no? Es así que después de una larga y accidentada persecución,
El agresor y su víctima terminan en el cuarto de máquinas del elevador. Él ha perdido el hacha. Ella en ese momento ya solo viste el sensual negligé porque arrojó su ropa, como hemos dicho. Y César ya a punto de estrangularla, eh, casi milagrosamente en el último momento, Isabel logra imprimir con el pie el botón de la maquinaria del elevador, se pone en marcha, atrapando al asesino en unos engranes y lo hacen caer por el hueco del elevador, ¿no? Provocándole una muerte inmediata. Entonces, Chabela corre escaleras abajo, entra a la fiesta, la confortan, le dan aire, la sacan al balcón y entonces le dan un trago para que lo beba. Y su esposo, que se había ido, según esto, a un viaje de negocios, no pudo alcanzar el avión, regresa a casa y en ese momento la ve desde abajo. La ve en paños menores, con una cubita, rodeado de hombres y piensa que le está engañando. Y entonces el esposo llega a la fiesta amenazado, todos pistola en mano, porque piensa que su esposa es infiel, la arrastra bueno, no la arrastra, la obliga a salir. Y dice, súbete al elevador. Y ella dice, no, al elevador no, no. Entonces, finalmente ella entra al elevador, lo bloquea, él sube presuroso, digamos, a escaleras arriba y se da cuenta de todos los destrozos que hay en su departamento, ¿no? Hay vidrios rotos por todos los lados y cae en la cuenta de que era verdad lo que su esposa le dijo, ¿no? De que la querían matar, ¿no? Y él no le había creído. Se acerca al elevador y con voz quejumbrosa le dice, Chabela, perdóname. Y entonces la última toma de la película encuadra a una mujer, ¿no? Sentada, enfundada en un hermoso negligé negro, que llora amargamente en la soledad del elevador. Entonces, como que se completa tanto el tropos de la chica final, que de alguna manera enmarca esa pornotopía a la mexicana de la que habla la película, ¿no? Entonces, no sé, eran estos elementos que quería rescatar, ¿no? Donde la muerte se conjuga, donde, digamos, todo este argumento, yo no sé si Alcorice estaba influenciado por esas películas slasher, pero me da la impresión de que en un momento dado, y yo no sé por qué hace una película, no habiendo, digamos, hecho, digamos, otras cosas mucho más interesantes, ¿no? Pero que de alguna manera nos sirven para exponer, digamos, todos estos elementos sociales y culturales en un cine hecho, digamos, en la década de los 80 y que resulta también por demás interesante porque pues, participan Gabriela Goldsmith, de Olivia Collins, Maribel Guardia, en el entorno de lo que sería también la época del cine de ficheras. Pues bueno, eso era lo que les quería traer ahora con respecto a pues, este filme, ¿no? Que nos resultaba interesante a Eduardo y a mí y que sería, digamos, estos elementos los que quería traer a la palestra. Nada más. Gracias.